Bienvenidos al curso de capacitación de Usucapión junto con el grupo Professional. Mi nombre es Ferreira Moraes Ignacio. Junto a mí está el doctor Benítez, quienes vamos a seguir adelante este curso y les brindaremos las herramientas necesarias para conocer el tema de la prescripción adquisitiva. En primer lugar, comenzaremos con lo que son las disposiciones comunes a los derechos reales. Eso es lo que compete a este video en particular. Para ello, vamos a compartir una pequeña pantalla que van a poder observar, en la cual les acercaremos las disposiciones de lo que son los derechos reales. Primero y principal hay que recordar algunos conceptos básicos de lo que es los derechos reales, ¿no? El derecho real, el derecho real es la relación que existe entre un titular de un derecho real y un objeto. Ese objeto suele ser una cosa, aunque para el Código Civil y Comercial actual, esa relación que tiene el sujeto sobre el objeto va a ser, en definitiva, una relación directa e inmediata, y ese objeto puede ser una cosa, un objeto material susceptible de tener un valor, o puede ser un objeto inmaterial solamente en los casos en que la ley específicamente lo determine. Este es un cambio que tiene el Código Civil y Comercial nuevo. El titular de un derecho real es una persona, un sujeto que puede ser una persona humana o una persona jurídica. Esa persona tiene una relación directa sobre un objeto. Esta relación directa que tiene sobre el objeto, es directa porque no hay intermediarios. En esta relación no existe nadie que interfiera en la relación. Entonces, cuando nosotros nos centramos en materia de derechos reales, hablamos de que esta relación que vemos aquí es una relación que se rige por el orden público. Rige en materia de derechos reales el orden público. ¿Por qué rige el orden público? Porque las normas son sustancialmente creadas por el Congreso y esas normas son de aplicación estricta en materia de derechos reales. Para rememorar un poquito, el concepto de un derecho real es la relación directa e inmediata que existe entre un sujeto y un objeto, que previa publicidad hace abstenerse a la sociedad de realizar cualquier acto contrario. Esa relación nace de normas sustancialmente de orden público, lo que se conoce habitualmente como numerus clausus. ¿Qué es numerus clausus? Los derechos reales son número cerrado de derechos, numerus clausus. ¿Son cerrados por qué? Porque solo la ley puede crearlos y ningún particular puede modificarlos. Entonces, cuando vemos el orden público como principio rector en la relación directa e inmediata que existe entre un titular y un objeto, lo que estamos viendo en definitiva es una relación directa e inmediata, en donde esa relación directa e inmediata se la conoce o se conoce como posesión. La posesión es el ejercicio de la titularidad de un derecho real. Para que yo pueda ejercer la titularidad de un derecho real, por ejemplo el dominio, tengo que poseer el objeto. Poseer el objeto se centra en tener la intención sobre el objeto, y tener el corpus, la disponibilidad fáctica, lo que conocemos como animus domini y corpus, ¿no? El corpus es la disponibilidad fáctica que se tiene sobre el objeto de poderlo utilizar cuando uno quiera, y el animus domini es la intención de ejercer sobre ese objeto la titularidad de un derecho real. Para que yo sea titular de un derecho real, para que yo, poseedor, sea titular de un derecho real, tengo que cumplir necesariamente con lo que la ley dispone. ¿Por qué? Porque en materia de derechos reales, el derecho real se crea o nace a través de una teoría llamada de título suficiente más modo suficiente. Entonces, recapitulemos. Un derecho real es una relación directa e inmediata que existe entre un sujeto y un objeto. Esa relación directa e inmediata se la conoce como relación de poder. Es el poder que tiene el sujeto sobre el objeto. Es el poder de realizar ciertos actos. Esos actos que realiza el sujeto son usar el objeto, gozar del objeto, disponer jurídicamente, y disponer materialmente. Puede percibir frutos incluso sobre el objeto.
sea que ese titular, ese sujeto, persona humana o persona jurídica, ejerce una relación directa que no hay intermediarios sobre el objeto, que es una cosa, en donde puede, es una relación de poder porque realiza un poder de hecho, en donde puede usar, gozar, disponer jurídica y materialmente del objeto a su disposición, ¿no? a su entereza. Entonces, este titular del derecho real, cuando ejerce esa relación, es porque ha cumplido con el orden público, es porque ha cumplido, en definitiva, con la ley, ¿sí? ¿Y cómo cumple con la ley? ¿Cómo un sujeto se transforma en titular? Un sujeto se transforma en titular si cumple con la teoría llamada de doble causa, ¿sí? La teoría de doble causa en el sentido de que es necesario tener un título suficiente y cumplir con un modo suficiente para ser, en definitiva, titular. ¿Y por qué quiero ser titular? Bueno, es simple, yo quiero ser titular porque quiero gozar de todos estos beneficios que tiene ser titular. Si yo soy titular porque he cumplido con la teoría de título y modo suficiente, voy a ejercer la titularidad a través de la posesión. La relación de poder que ejerzo se llama posesión, porque tengo la intención de ser considerado titular, porque lo soy, y tengo la disponibilidad fáctica de utilizar el objeto como yo quiera. Ahora bien, hablando en materia general, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto en un curso de usucapión? Bueno, porque tenemos que entender que a veces un sujeto, ¿sí? Pongámosle nombre, Juan, quiere ser titular, pero sin cumplir específicamente con la teoría de doble causa. No es que no la cumple la teoría de doble causa, no es que no cumple con la ley, sino que en realidad va a cumplir con otra forma que la ley habilita para adquirir la titularidad de un derecho real. Y esa otra forma se conoce como prescripción adquisitiva. Ahora bien, ¿sí? Teniendo en la cabeza todos estos conceptos, tenemos que refrescar algunos aspectos relevantes del tema. ¿Por qué les digo tenemos que refrescar algunos de estos aspectos relevantes? Bueno, porque el titular de un derecho real, ¿sí? El titular de un derecho real ha cumplido con lo que la ley le pide. ¿Por qué? Porque para ser titular tiene que cumplir con la normativa vigente. Ahora bien, si yo soy titular de un derecho real, ejerzo sobre el objeto actos. Esos actos puede ser usar, gozar, disponer jurídica, materialmente, de acuerdo al dominio, ¿no? Si soy dueño, voy a poder usar todas estas ventajas o beneficios que tiene ser titular de un derecho real. ¿Cómo los ejerzo? A través de la posesión. Demuestro mi intención de ser considerado titular porque cumplí con la ley y además dispongo fácticamente, de hecho, del objeto porque lo tengo. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero ingresar a un inmueble, ¿sí? Y quiero ser titular, pero sin cumplir con esto de título y modo, que veremos en un ratito? ¿Cómo lo hago? Bueno, la ley me habilita que si yo realizo actos continuados de forma ostensible, pública, durante un tiempo fijado, podría iniciar un proceso judicial de reconocimiento de titularidad. ¿Por qué digo reconocimiento? En realidad se me va a transferir el dominio porque he cumplido con requisitos legales, he cumplido con la ley de otra manera. Esa otra manera se llama prescripción adquisitiva. Volvamos a lo que veíamos recién en la pizarra, ¿no? ¿Qué es el título y el modo suficiente? El titular de un derecho real, ¿sí? El titular de un derecho real, persona humana o persona jurídica, para ser titular, para ser considerado dueño, por así decirlo, tiene que cumplir con dos requisitos. Debe cumplir con un título suficiente, ¿sí? Todo se encuentra en el artículo 1892 del Código Civil y Comercial. Tiene que cumplir con un título suficiente, que no es ni más ni menos que, para entenderse de forma bien práctica, un instrumento, es una instrumentación, ¿sí? Es en sí un acto jurídico, está hablando de un acto jurídico, el título suficiente es un acto jurídico. Es un acto jurídico que reviste las formalidades. ¿Cuáles son las formalidades? Bueno, reviste cuestiones de fondo, el instrumento tiene las cuestiones de fondo y las cuestiones de forma. Es decir, que el título suficiente no es el instrumento en sí, sino que es todo el acto jurídico, el cual está revestido de todas las solemnidades exigidas por la ley. Ese instrumento reviste de todo lo que la ley pide, ¿sí? Para que yo me conforme en titular. Cuestiones de fondo y de forma cumple. La forma, por ejemplo, si yo quiero adquirir la titularidad de un derecho real de dominio sobre un inmueble, la forma más común es la escritura notarial o escritura pública. ¿Y eso de dónde surge? De la ley, ¿sí? La ley es la que establece que si se va a transferir o transmitir la titularidad de un derecho real sobre un inmueble, se requiere una formalidad que es la escritura notarial, ¿sí? Ahora bien,
La forma varía, porque si yo en vez de adquirir un inmueble quiero adquirir un automotor, ya la ley no me pide que lo haga por escritura pública, sino que existen normativas vigentes que me dicen, no, el automotor lo tiene que hacer por un instrumento público conocido como 08 si es un auto usado, o 01 si es un 0 kilómetro, ¿no? Un formulario tipo, dice el decreto reglamentario de los automotores. Esa es la forma, entonces el instrumento, la instrumentación debe cumplir con la forma. Pero además debe cumplir con el fondo, y hay dos elementos fundamentales en el fondo. Tiene que haberse transmitido, ¿sí? La titularidad la tiene que transmitir quien es titular. Es decir, quien está legitimado al efecto, quien tiene la titularidad, me lo tiene que transmitir a mí. Si yo quiero ser titular, es porque el otro, que era titular, me lo tiene que transmitir. Pero aparte de tener legitimación al efecto, el transmitente, ¿sí? Que eso se llama nemo plus iuris, ¿sí? Principio de nemo plus iuris. Nadie podría transmitir un derecho mayor o más extenso del cual no tiene. Entonces, si no es titular, no me lo puede transmitir la titularidad. Entonces, se tiene que cumplir con la legitimación y además se tiene que cumplir con la capacidad. Es decir, el transmitente tiene que tener capacidad. Esos son los dos elementos fundamentales. O sea que yo soy titular porque firmé, por ejemplo, una escritura pública de compraventa. La respuesta es no. Porque la ley requiere para ser titular no solamente la instrumentación, sino que le sumemos el modo suficiente. Que le sumemos el perfeccionamiento de esa escritura o de ese acto jurídico. ¿Cómo se perfecciona ese acto jurídico? Bueno, en materia inmobiliaria, la ley va a establecer que la única manera de perfeccionar esto es a través de la tradición posesoria. ¿Sí? De la tradición posesoria. Es decir, que para perfeccionar la adquisición de un derecho real sobre un inmueble, tengo que tener la instrumentación correspondiente, cumpliendo con las cuestiones de fondo y de forma, pero además tengo que tomar contacto físico con el objeto, o tener la posibilidad de tomar contacto físico con el objeto. A eso conocemos como tradición posesoria. ¿Pero qué? ¿No debo inscribir el instrumento en el registro para ser titular? ¿No debo inscribir en el registro de propiedad automotor, de propiedad inmueble, la escritura para ser el titular? La respuesta es no, no necesito inscribirlo. La inscripción ante el registro es para la oponibilidad frente a la sociedad, la oponibilidad erga omnes, ¿sí? Pero esto se da en inmuebles, no así en automotores. Si fueran automotores, el modo suficiente es la inscripción registral, ¿sí? Y por ende ahí sí necesito una inscripción en el registro de propiedad automotor y créditos prendarios para ser titular. O sea que en materia inmobiliaria, un sujeto que cumple con el acto jurídico de la instrumentación y toma posesión del objeto es titular. Sí, es titular para el mismo que lo ha adquirido, para quien se lo transmitió, para el escribano que participó de la instrumentación y los dependientes del escribano. ¿Sí? No se inscribe, no estoy diciendo que no se inscribe. Inscribirse se debe inscribir igual para que el resto de la sociedad lo sepa. Pero yo ya soy dueño a partir de la toma de posesión. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de yo ingreso a un inmueble, empiezo a realizar actos, esos actos que realizo los inicio con una finalidad, la finalidad que estoy utilizando es la finalidad de querer ser considerado titular, ¿no? Es lo que llamamos ingreso al objeto, ejerzo actos posesorios demostrando mi intención de ser considerado titular sobre el objeto sin serlo, y además dispongo del objeto como si fuera propio. Bueno, entonces aquí estamos hablando de que usted es un poseedor, ¿sí? Pero no es un poseedor legítimo. El poseedor legítimo, ¿quién sería? Aquel que ha cumplido con la ley, ¿no? El poseedor legítimo es aquel quien ha cumplido con toda la normativa y ha cumplido con el título y el modo. Usted, en cambio, que ha ingresado de una forma distinta, usted se ha apoderado del objeto, la palabra correcta en materia de derechos reales se llama ocupación, ¿sí? Usted ha ocupado el objeto, usurpado si lo quieren hablar desde el punto de vista penal. Usted que ha usurpado el objeto, usted es un poseedor porque está exhibiendo su intención, usted dispone del objeto, realiza actos posesorios, pero usted es un poseedor ilegítimo. Y si usted quiere regularizar esta situación y cumplir con la ley, usted no podría ir por el camino de la doble causa, porque estaría yendo en contra del titular, sino que usted estaría yendo por otro camino, que es el del 1897 y siguientes, que es el de la prescripción adquisitiva, diciendo, ¿qué dice la prescripción?
a grandes modos, que veremos, es el medio por el cual un sujeto, ¿sí? Un poseedor, durante un tiempo fijado por la ley, ejerciendo actos como si fuera titular, puede iniciar el proceso judicial de usucapión. ¿Y qué logrará con esto? Lo que va a lograr con esto es justamente adquirir la titularidad del derecho real. Obviamente, para llegar a esto de adquirir la titularidad de un derecho real por el transcurso del tiempo, es un proceso que lleva tiempo y es un proceso que debe probarse y que es lo que veremos a lo largo de este curso. Obviamente, este es el primer pantallazo que damos de derechos reales. ¿Por qué? Porque hay que tener bien en claro los siguientes conceptos para entender los próximos videos, ¿no? El primer concepto es, en materia de derechos reales, no rige la autonomía de la voluntad, sino que lo que rige es el orden público. La ley es la que establece todas las normas, porque nos regimos por la estructura legal del derecho. Esa estructura legal porque las normas son sustancialmente de orden público y ningún particular puede crear o modificar o extinguir un derecho real si no es a través de lo que la ley dice. O sea que si yo, y lo voy a pasar a lo más simple posible, si yo quiero ser titular de un derecho real, si yo quiero transmitir un derecho real, si yo quiero extinguir un derecho real, yo tengo que ir a un librito que se llama Código Civil Comercial y leer cómo lo hago. Yo no lo puedo inventar ni puedo acordar con otro sujeto que lo vamos a hacer de una forma distinta a la que establece el Código Civil Comercial. A eso llamamos orden público, ¿sí? Normas que no se pueden soslayar. Hay que cumplirlas o cumplirlas para ser titulares o para transmitir las titularidades. Ahora bien, ese es el primer concepto que tenemos que tener bien en claro. ¿Cuál es el segundo concepto que tenemos que tener bien en claro? Que sobre un objeto, ¿sí? Sobre un objeto se ejercen poderes. Es decir, cuando hablamos poder, estamos hablando de relación de poder. Estamos hablando de que el sujeto realiza un acto sobre el objeto y a ese acto se lo conoce como relación de poder. La relación de poder que un sujeto puede tener sobre un objeto son dos bien marcadas: la tenencia o la posesión. La tenencia es cuando no tengo interés de ser titular sobre el objeto y reconozco que otro es titular y poseedor. El poseedor es quien no reconoce un señorío superior, es el que posee para sí y se considera titular, a veces porque es titular y a veces porque quiere llegar a serlo. A veces porque es titular, porque cumple con la teoría de doble causa, el título y el modo, a veces porque quiere llegar a serlo, porque en realidad va a ir por la vía de la prescripción adquisitiva para adquirirlo. Pero obviamente, tercer elemento fundamental, para ir por la vía de la prescripción adquisitiva, tenemos que cumplir dos elementos fundamentales, tenemos que cumplir con dos requisitos fundamentales: posesión y tiempo. Si yo logro cumplir con la posesión, logro demostrar actos posesorios sobre el objeto de forma continuada y ostensible, pública, durante el tiempo fijado por la ley, vamos al caso más común, 20 años para inmuebles, voy a poder iniciar recién allí el proceso de prescripción adquisitiva. Iniciarlo recién, no es que es automático, no es que si yo cumplo con esto usted es dueño, no soy dueño, tengo que probar ante la justicia que soy dueño. ¿Por qué tengo que probar? ¿Y por qué no se puede directamente emitir la adquisición del derecho real? Porque rige el orden público. Volvemos siempre al mismo elemento. En materia de derechos reales, al regir el orden público, no se puede soslayar esto y debe cumplirse. Los particulares no pueden modificar, extinguir, alterar la estructura de un derecho real. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al Código Civil y ver cómo se transmite, se extingue o se adquiere un derecho real. Con estas nociones básicas de comienzo podemos continuar con lo que van a ser las relaciones de poder.